sé si el que aviva la cueca en las manifestaciones es el carabinero infiltrado o el carabinero infiltrado está destinado básicamente a detectar aquellos elementos que avivan la cueca y generan desórdenes, en fin, daño a la propiedad, etcétera. Porque las manifestaciones son manifestaciones de derechos constitucionales. La gente va, tiene derecho a protestar, está en la ley, en fin. Y el tema es que no lo hagan con destrozo, ni con desorden, ni con daño a la propiedad. Para evitar eso, normalmente las policías de todo el mundo mandan gente, en fin, qué sé yo, tratando de tener el pulso de lo que está ocurriendo en la manifestación. En este caso aparece, según las declaraciones de la gente, cuando él fue detenido, era porque era uno de los más activos, ¿no es cierto?, incitadores a una manifestación un poquito más ruda. Terminó preso, perdió su mochila y se descubrió que era un carabinero infiltrado en la manifestación. Eso evidentemente está fuera de cualquier protocolo eficiente de cualquier policía del mundo, incluida el África. Oye, Santiago, pero tenemos acá varios temas. Primero el tema de la violencia, vámonos a la coyuntura un poco, la violencia excesiva que se produjo en la Universidad de Chile, básicamente con estudiantes que estaban, como dices tú, haciendo uso de sus derechos constitucionales de protestar por algo que no les parece. Y ya había ocurrido la semana pasada, ya, ¿no? Lo que ha traído además una controversia entre el ministro de Interior, el rector de la Universidad de Chile, y se ha armado un tema país, digamos. A ver, yo tengo la siguiente impresión sobre este tema. Es que carabineros en general y las policías de todo el mundo necesitan ser controladas en sus protocolos de operativos. Porque si no lo son, se desbordan. O sea, tienen una tendencia a usar los recursos por los cuales son profesionales. Y entonces los protocolos operativos tienen que estar debidamente garantizados, resguardados y además explicados de acuerdo a la proporción de lo que tienen que, dónde tienen que actuar, sobre lo que tienen que reprimir, etcétera. Yo tengo la sensación de que Carabineros está siempre al borde o fuera. O sea, lo tuvimos los pingüinos del 2006, para no irse más atrás, ¿no es cierto? Y lo hemos tenido en cada una de las manifestaciones, donde evidentemente hay desborde de las manifestaciones, hay grupos, en fin, qué sé yo, que empiezan a romper vitrinas, a hacer daños en la propiedad, en la vía pública, etcétera. Pero al mismo tiempo, el accionar de Carabineros rápidamente pasa de un repliegue contemplativo a un accionar que es donde demuestra mucha brutalidad. Y luego cuando se detiene a los ciudadanos, cuando están en los camiones, en fin, o cuando llegan a las comisarías, se los golpea, se los maltrata, se los veja, y no es solamente por manifestaciones políticas, también ocurre cuando hay celebraciones por un partido de fútbol, en fin. Entonces, este equilibrio entre lo que es manifestación como un derecho ciudadano y lo que es resguardo del orden público como un deber profesional es una cosa que debe estar siempre sometida a un riguroso control por parte de la autoridad civil, porque es muy fácil, el policía es el que trabaja con la Constitución en la mano frente al ciudadano y entonces no puede tratar a un ciudadano como un enemigo ni como un prisionero, es un detenido que tiene exactamente los mismos derechos civiles, constitucionales que tiene él, ¿no? El que lo detiene, sino que está detenido por un procedimiento específico y ese equilibrio Carabineros nunca lo ha tenido. ¿Por qué? Porque es una gran fuerza antimotines. Es una gran fuerza antimotines, pero no es una buena policía en el sentido ciudadano. O sea, no es el Bobby inglés, no es el tipo de buen trato. O sea, tiene un talante intimidatorio, eso lo ha tenido siempre. Y eso, a mi modo de entender, se desborda cada cierto tiempo. ¿Cuándo? Cuando alguna autoridad, como ha ocurrido con el ministro Heinz Peters, dice, mire, vamos a poner mano dura, no vamos a cejar, y no se preocupa al mismo tiempo esa autoridad de ver si los protocolos que se van a aplicar son los adecuados y los correctos. Bueno, y ahí el tema es clave, es fundamental, y nos lleva al cambio de gobierno, ¿no? Nos lleva a pensar si con este cambio de gobierno implica un endurecimiento de las policías con la ciudadanía. Yo diría que en general esto no tiene que ver, o no debiera tener que ver con los cambios de gobierno. O sea, esto tendría que tener una cierta certidumbre de Estado que trascendiera la temporalidad del gobierno. Por supuesto que hay gobiernos que les gusta más disparar desde la cadera, ¿no es cierto?, y operar, tienen más propensión al uso de la fuerza. Pero yo diría, los protocolos son permanentes, son estables. Entonces Carabineros tiene una experticia institucional y sabe cuándo está
está aumentando el tono de la fuerza. Hasta que aparece un movimiento como el de los pingüinos, que los descolocó totalmente. Nosotros podíamos ver el año 2006 un montón de niños que desplazaban a los carabineros de una manera ciega por el centro, usando fundamentalmente los teléfonos, los BlackBerry, los celulares, etc. Y podíamos ver unos cabros chicos muy flaquitos, muy chiquititos, 14, 15 años, 5 carabineros muy armados, muy bien dotados, con mucho equipo, llevándose a este perico y subiéndolo a un bus de policía. Esa desproporción indica claramente que lo que estaba aplicando, con la fuerza que estaba aplicando Carabineros, era una fuerza ciega, desmedida, frente a un montón de cabros chicos que estaban usando tecnologías nuevas. Se juntaban, armaban un despelote en el centro y luego desaparecían. El centro de Santiago, por ejemplo, no puede ser tomado por carros policiales como los que tiene Carabineros. No pueden, no operan, no son operativos en el centro de Santiago, que son bulevares hoy día. Y los cabros se juntaban en el centro de Santiago. Entonces, aquí hay cosas que no están bien, la ciudadanía o los grupos sociales en general aprenden de esto, las barras bravas aprendieron perfectamente cómo comportarse con Carabineros, y al mismo tiempo Carabineros debía aprender. Y sin embargo, lo que yo noto es un retroceso, que es, a mi modo de entender, incentivado un poquito por el tono duro que muestra el ministro Hinspeter. Pero es implícito o explícito, Santiago, porque ese es el gran tema. El gran tema es si es implícito, ¿no es cierto? Bueno, es un tema como lo tomó la policía, pero si es explícito, digamos que es una orden de gobierno, digamos. Es que eso es lo que yo creo, que hay una orden de gobierno detrás de esto. O sea, mire, manténgame el orden y después me explica cómo. Y eso es una manera diferente de acercarse al tema de seguridad pública, bastante peligroso, porque no cuesta nada que uno de estos balines le saque un ojo a un cabro chico y termine preso. Por un delito que ya no tiene que ver con el control del orden público, sino que tiene que ver con exceso de fuerza, con brutalidad policial. ¿Y tú crees que estamos en el momento de ponerle límite de una gran conversación, que es un poco lo que el rector de la Universidad de Chile, cuando conversa, quiere hacer entender? No lo quiere tomar como un tema solamente de violencia policial con la universidad o con los estudiantes o los académicos de la universidad, sino que él dice que hay que discutir un poquito más allá el tema, ¿no? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con el rector, porque yo creo que Carabineros tiene que dar un salto en esta cuestión. Mira, uno de los principales problemas, y no me remito solamente a los temas policiales, sino incluso a los temas de defensa, a los temas militares, uno de los grandes problemas es el despliegue de una fuerza policial o militar en una zona densamente poblada. Eso es lo que desvela la cabeza de los estados mayores, cómo hacer una ciudad transparente para controlarla desde el punto de vista del despliegue de la fuerza. Se ha hecho teoría en las academias militares sobre esta cosa. Bueno, y es la gran presión que tienen las policías hoy día en las grandes urbes. Cómo controlar los focos de delincuencia, ¿no es cierto?, de una manera que implique inteligencia, uso adecuado de la fuerza, no daños a terceros, en fin. Nosotros hemos visto los despliegues policiales de Carabineros y de investigaciones, por ejemplo, en La Pintana, normalmente incitados por la Fiscalía Sur. Son verdaderas ocupaciones o asaltos territoriales a un territorio que pareciera ser de un enemigo. No son allanamientos en el sentido estricto de la palabra policial, son otros despliegues. Ese es un atraso conceptual y práctico del país respecto de lo que es la seguridad. La seguridad debiera implicar, ¿no es cierto?, que las policías son aptas incluso por la sola presencia para disuadir. Entonces, si disparan desde la calle hacia el interior de un edificio, ya es una cosa que a uno le parece un poco rara, porque los motines normalmente, a menos que sea la toma de un edificio, se producen en la calle. Entonces, la forma de desalojar o la forma de repeler a los ciudadanos lleva implícito un concepto sobre el uso de la fuerza que es muy parecido a cuando te piden el carnet. Cuando te piden el carnet te intimidan a que muestres tu identidad. O sea, hay implícito una actitud de sospecha, ¿no es cierto? Carnet. No le dicen a uno, o cuando va a pedir el papel, ¿no es cierto?, para cambiarse de domicilio. O sea, no le
preguntan exactamente en Carabineros qué es lo que necesita como un ciudadano, sino que hay una actitud intimidatoria. Ese talante intimidatorio traspasado a los operativos de represión o de control de orden público hace que el clic hacia la violencia sea muy fuerte. Y cuando la autoridad suelta eso, lo suelta, estamos en el peor de los mundos. Entonces es el momento de conversar y sería el momento que el Ministerio del Interior se diera cuenta si efectivamente lo que está haciendo con incitar una presión a un mayor control en materia de seguridad no puede terminar con un par de muertos inadvertidos en las calles, claro, por razones tontas. Porque la gente entiende por seguridad ciudadana otra cosa, digamos. No es la represión de unos estudiantes tirando consignas por la educación pública versus los que entran a robar a las casas, ¿no es cierto?, los que andan asaltando, gente que extrema violencia, que entra con pistola a algunos hogares, ¿no es cierto?, se mete dentro, amarra a niños. Ahí uno espera un fuerte, ¿no es cierto?, manejo de las policías, ahí espera mano dura y espera que esos tipos no salgan en años, digamos, de una cárcel. Pero en este caso, como que pareciera que lo más fácil o lo más, lo que menos quizás requeriría violencia es donde más se utiliza la violencia, digamos. Uno esperaría ver a estos gallos con carros, con todo, de pronto cuando hay asaltos, robos, pillar a los ladrones, no sé, pues, para sentirse seguro en su casa, digamos, y no porque están 200 o 150 cabros entre 18 y 25 años haciendo consignas en la calle, batiendo palmas, digamos. Claro, yo quiero ser justo con Carabineros en el siguiente sentido, o sea, muchas veces una piedra, un balín tirado con un rodamiento de acero tirado con una honda causa estrago, o sea, pero yo diría que en general las manifestaciones tienen explosiones de violencia que Carabineros podría acotarlas mucho antes, y yo lo he visto en acción, en despliegue, cómo van encauzando, ¿no?, manifestaciones y cómo logran aplacar esas manifestaciones sin uso de fuerza. Ocurrió inmediatamente después de las movilizaciones de abril y de mayo del 2006, que le costó además la salida a uno de los generales encargados de los dispositivos Santiago, operativos. ¿qué te parece de cómo opera Carabineros, por ejemplo? ¿Qué te parece el tema de los balines? ¿Qué te parece el tema de la pintura? Yo creo que son métodos que no sirven para ser usados al bulto. Primero porque son muy riesgosos. En segundo lugar, todos ellos, y eso Carabineros debía ser mucho más transparente, porque no lo ha sido respecto a los gases lacrimógenos que se usan, por ejemplo, y por la variación, quién es el proveedor, qué certificación de salud tienen, etcétera. Porque parece que hay distintos gases lacrimógenos, porque hay unos que son muy fuertes y otros que son... Bueno, no tenemos... Los protocolos deberán indicarnos, porque, claro, en un motín, en la cárcel pública, por ejemplo, donde se van a utilizar, ¿no es cierto?, gases lacrimógenos, y en un motín armado donde la gente está disparando, en fin, uno supone que la intensidad de los medios tecnológicos es un poquito mayor que la que se utiliza donde vienen mujeres, ancianos, no sé, niños, ¿no?